¿Qué onda? Bienvenidos. Hoy vamos a clavarnos en una idea que a primera vista parece súper simple, pero que es increíblemente poderosa. Hablaremos de esa conexión, de ese lazo inseparable entre el mundo natural y cómo se ha desarrollado la historia humana. Así que vamos a darle, a ver cómo el lugar donde nos tocó vivir, pues define quiénes terminamos siendo. Y todo arranca con esta frase. Es, digamos, el corazón de lo que vamos a platicar hoy. Suena bastante obvio, ¿no? Pero si lo piensan, sus consecuencias son gigantescas. Han moldeado imperios, culturas y hasta economías enteras por miles de años. Bueno, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es desmenuzar este vínculo, esta relación tan fundamental. Le vamos a poner nombre a la idea y a entender bien de qué va. Y aquí está el término clave, determinismo geográfico. Este es el nombre, digamos formal, para la idea de que la geografía no es nada más el escenario donde pasa la historia. No, es uno de los actores principales. El clima, los ríos, las montañas. Todo esto influye directamente en cómo las sociedades se organizan, qué comen y hasta en qué creen. Ahora sí, pasemos a los hechos, a la evidencia histórica para ver cómo funciona esto en la vida real. Y la verdad es que no hay mejor lugar para empezar que con las primeras grandes civilizaciones. ¿Saben qué tenían en común casi todas? Nacieron a la orilla de un gran río. A ver, lo que es súper interesante de esta tabla es lo claro que se ve esa dependencia. Primero pensemos en Egipto. Su calendario, su religión, su vida, todo, absolutamente todo, giraba alrededor de las inundaciones del Nilo. Luego, si nos vamos a Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates no eran solo para regar, eran sus carreteras, sus autopistas para el comercio y para comunicarse. Y bueno, aquí en México, los mexicas, ¡qué locura!, construyeron una civilización increíble en medio de un lago, adaptando su vida por completo a ese entorno. Cada caso es un mundo, sí, pero la regla es la misma. Pero claro, la historia no solo se escribió con agua. Obviamente hubo otros grupos humanos que se asentaron en bosques o en llanuras gigantescas. Y su forma de vida, pues lógicamente, se centró en otras cosas, como recolectar frutos o cultivar los granos que solo podían crecer ahí. Entonces, el punto clave es este. Cada entorno te ofrece un menú distinto, con sus propias oportunidades y, claro, sus propios retos. Y todo esto nos lleva a reflexionar un poco, porque la geografía no solo nos da respuestas, sino que también nos plantea preguntas súper interesantes sobre por qué las cosas son como son. Vamos a explorar algunas. Empecemos por lo más básico. Imaginen que nos quitan todo lo moderno. ¿Qué nos ofrece la naturaleza que tenemos alrededor para comer y para vestirnos? La respuesta a esta pregunta, por simple que parezca, define la base de cualquier cultura. Esta pregunta parece sencilla, pero nos muestra la otra cara de la moneda, los límites que nos pone la naturaleza. Un desierto, por ejemplo, impone reglas muy, pero muy estrictas. La falta de agua hace casi imposible la agricultura a gran escala, y esto obliga a la gente que vive ahí a desarrollar estrategias de supervivencia totalmente diferentes, como ser nómadas o inventar técnicas de riego súper ingeniosas. Y esto es un ejemplo genial de cómo el entorno fomenta habilidades muy específicas. O sea, no es ninguna coincidencia que las grandes potencias marítimas de la historia fueran islas o países con muchísima costa. El mar era su patio de juegos, su fuente de comida y su camino para llegar al resto del mundo. Literalmente, su vida estaba de cara al océano. Y por último, pensemos en lo que hay bajo tierra. La minería no es como que una elección cultural que se hace al azar. No, para nada. Es una respuesta directa a la geología del lugar. Las sociedades se especializan en la minería porque su tierra es rica en ciertos minerales. El recurso está ahí y eso define una parte importantísima de su economía y muchas veces hasta de su identidad. Ok, ya vimos el pasado, pero ¿qué onda con el presente? ¿Este vínculo sigue siendo igual de fuerte en nuestro mundo tan globalizado y tecnológico? Pues la respuesta es un sí, y un sí rotundo, aunque claro, de formas mucho más complejas. A ver, pensemos en una de las industrias más grandes del mundo, el turismo. ¿A dónde viaja la gente? ¿Para relajarse, para desconectarse, para maravillarse? La respuesta nos vuelve a conectar directito con el poder de la geografía. Fíjense en esta lista: playas y costas, bosques y selvas, montañas y cañones. Son los grandes imanes del turismo global. Pero el vínculo aquí es más profundo de lo que parece. Hoy hay economías de países enteros que dependen de que estos paisajes se conserven, y esto crea una nueva forma de determinismo. La necesidad de proteger un recurso natural ya no para sobrevivir, sino para que la economía funcione, lo que, a su vez, genera muchísimas tensiones sobre el impacto ambiental de ese mismo turismo. Es toda una paradoja. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo amarra todo. Si antes eran los ríos fértiles los que mandaban, ¿qué recursos dictan el poder, la economía y hasta los conflictos de nuestro tiempo? Pensemos en el litio, por ejemplo, que está concentrado en muy pocos lugares, pero es esencial para las baterías que mueven nuestro mundo.
o el silicio para los chips. Incluso el acceso al agua potable se ha vuelto una fuente de poder geopolítico. La tecnología parece que nos libera de la geografía, ¿no? Nos deja construir ciudades en el desierto, pero al mismo tiempo nos hace todavía más dependientes de estos nuevos recursos clave. El juego ha cambiado, sí, pero la regla fundamental sigue intacta. La naturaleza, de una u otra forma, sigue moldeando nuestro destino.